4:59 de la madrugada del 29 de marzo del 2003. Sean todos bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Integral. Entramos al primer libro de Samuel, capítulo 30. Llevamos estudiando este libro desde hace meses y durante 3 años hemos estudiado desde Génesis hasta aquí, más el libro de Proverbios en las mañanas. Ya son las 5 en punto, vamos a iniciar. Sean todos bienvenidos, como siempre, qué alegría tenerlos aquí. Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Invitados a las 5 de la mañana a estudiar el Antiguo Testamento y a las 8 de la noche el Nuevo Testamento. Como estamos estudiando en las mañanas el Antiguo Testamento, ya vamos en el capítulo 30 del primer libro de Samuel. Recordando rápidamente que el primer libro de Samuel está escrito para ver los aciertos y desaciertos de el rey Saúl y el hombre que va a ser ungido, David, como rey de Israel después de la muerte de Saúl. Vemos los aciertos y los desaciertos. Hemos mirado cómo a través de esta historia de David versus Saúl, porque llevamos también una secuencia, que en este instante se me olvida en qué video estamos, pero llevamos una secuencia hablando de el contraste entre David y Saúl. El rey Saúl comienza a tomar malas decisiones, la desobediencia y la falta de atención lo llevaron a ser desechado como rey. Dios en su sabiduría decide traer a David, ungirlo como rey. Pero él no toma el poder enseguida, sino que espera el tiempo a que muera Saúl. Saúl es atormentado por un demonio porque el Espíritu de Jehová se apartó de él. Y le dijeron que iban a llamar a un músico para que tocase el arpa y pues la musicoterapia. ¿Recuerdan que hablamos de la musicoterapia? Entonces le dieron ese consejo, vamos a utilizar la musicoterapia. Gracias a Dios, o por designios de Dios, David fue la persona encargada de darle la musicoterapia. No estoy hablando de musicoterapia de una forma irónica, ¿no? No es que existiese en esa época, ahora es que la gente quiere curarse sus problemas mentales y espirituales con música, pero lo digo porque los problemas nuestros mentales se solucionan con la palabra, con la oración, con el ayuno. Ese fue el tema que estuvimos cerrando anoche y cerraremos esta noche el tema de la fe. Bueno, David después viene y liberta al pueblo de Israel de las manos de Goliat, ¿cierto? Y empezamos ahí a darnos cuenta que Saúl se llena de motivos contra David por un cántico. Interesante, la musicoterapia le estaba ayudando con el espíritu malo, pero cuando escuchó esta canción ya no le gustó. Una canción que decía que Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Y Saúl dice, ¿y ahora que le van a dar mi reino? Sí, le van a dar tu reino, lo que pasa es que tú todavía no lo sabes, que Samuel había ungido a David. Comienza Saúl
a intentar matar a David, hasta el punto que en 2 ocasiones David, tocando su arpa para que la musicoterapia le ayudara a Saúl en su locura toma la lanza e intenta clavarlo a la pared. En 2 ocasiones, 2 días diferentes. Ya David dijo, no puedo volver otra vez a estar en presencia del rey Saúl. El rey Saúl, para matar a David, decide primero darle una hija suya, a la cual David rechaza, y lo hizo jefe de miles, lo puso sobre el ejército para que los filisteos lo matasen. Pero la mano de Dios siempre estuvo ahí, siempre lo cuidó. Y David, cada día que ganaba guerras, el pueblo lo amaba más. Y el odio de Saúl se iba creciendo. Saúl habla con el hijo Jonatán, habla con sus siervos y dicen hay que matar a David, pero Saúl no sabía que Jonatán era el mejor amigo de David y había hecho un pacto con David. Jonatán sabía que David iba a ser el rey y le dice, y ese es un tema que vamos a ver más adelante, recuérdate cuando seas rey de mí, de mi casa, de mi padre, no vayas a borrar el nombre de mi padre de la faz de la tierra, aunque es tu enemigo. Eso sucedió más adelante. David se acordó de Saúl su enemigo y de Jonatán su amigo y tuvo misericordia de Mefiboset. Pero ahora nos damos cuenta que David tiene un aliado fuerte que le va contando a él lo que Saúl hace, y es el hijo de Saúl. Sigue el tiempo, siempre Saúl intentando matar a David, persiguiéndolo, y en 2 ocasiones, en 2 cuevas diferentes, Saúl está durmiendo y no sabe que en una David ya estaba adentro. Y David decide no matar a Saúl, perdonarle la vida. Y en otra, David dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Va y mira y encuentra a Saúl en una cueva y decide perdonarle la vida. Nótese que Saúl quiere matar a David a como dé lugar. David le perdona la vida. Ahí vemos la diferencia entre el mundo y Jesucristo. Sigue pasando el tiempo y luego David comete su primer error, digámoslo así. Un error de no consultar a Dios, porque siempre le consultaba, vamos a ir a esto. Yo le decía, sí, no, haga esto, haga aquello, pero esta vez no le consultó a Dios y se fue a vivir con sus enemigos los filisteos, cosa que la Biblia, la Torá, prohibía. Pero él decidió huir de Saúl y me llama la atención que le entró la duda, la falta de fe, que muchos de nosotros vamos a tener. Pero como sin fe es imposible agradar a Dios, y hemos aprendido que la oración, el ayuno y la Biblia, el BOA, Biblia, oración y ayuno, ayudan a la fe, por eso nosotros venimos a buscar fe. Y David dice en el capítulo 27 que en su corazón le vino un pensamiento, Saúl me va a matar, me voy de esta tierra a donde los filisteos, a esconderse. Y llegó a trabajarle al rey Aquis. Estamos resumiendo todo el libro de Samuel rápidamente. Empezó a trabajarle a Aquis, al rey de los filisteos. Empezó a pelear guerras de ese rey, a tomar terrenos. Y Aquis le parece bien, se está enriqueciendo. Y David le dice, entrégueme a Siclag. Siclag era un terreno. Estaba estudiando esto, que no se los había dicho, mucha atención. Siclag, vamos a mirar miremos aquí el mapa para los que quieran aprender. ¿Si están por ahí o no? ¿Me escuchan? Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, buenos días. Aquí están las 12 tribus de Israel. David pertenece a Judá, pero David decide irse a donde los filisteos a vivir. Ahora,
aquí en Simeón, que queda dentro de Judá, hay una ciudad llamada Siclag, en el suroccidente, por estos lados, ¿sí? Por acá está Siclag. Siclag, oído por la Torá, por la ley dada a Josué 400 años antes de David, aproximadamente, Dios les había dado a Siclag. Era una de las 6 ciudades principales de Simeón. Pero recuerdan ustedes que venimos leyendo que ellos no hacían caso a Dios, entonces no tomaban las ciudades y los enemigos sí las tomaron. Bueno, los filisteos se adueñaron de Siclag. Y Siclag se la pide David a el rey Aquis. Y el rey Aquis se la da a David y a los 600 varones con sus familias que se fueron para allá. Y a partir de ahí fue conocida como ciudad de reyes. Ya después David toma todo eso, conquista todo eso, saca a los filisteos hasta casi todos los límites y se adueñó de todo. Pero aquí terminamos diciendo que David se enriqueció, está trabajando al enemigo, no ha consultado a Dios. Y los enemigos empezaron a dudar de David y un día hubo guerra contra Saúl. Y David dijo, me voy a pelear contra Saúl. Cosa que es un error. Pero los filisteos, los príncipes le dijeron a Aquis, no señor, este hebreo no va con nosotros. Porque en medio del calor de la batalla, él viene y nos mata a nosotros, entrega nuestras cabezas y ahí sí Saúl lo va a querer. No puede. Los filisteos no sabían el problema interno entre David y Saúl. No lo conocían a fondo, podría ser que hayan escuchado, pero no sabían que dice por allá en un versículo que Saúl había determinado en su corazón matar a David. Bueno, le dicen a David, usted no puede ir con nosotros, pero ¿por qué, rey? Me he portado bien. Mire, yo a usted lo aprecio, le dijo el rey, pero no va. Y ahí viene el problema o el resultado, de no haber consultado a Dios, de trabajarle mínimo 2 años, ya llevaba 2 años y unos meses, enriqueciéndose, se llevó a las familias. Y vamos ahora a ver el problema, ¿no?, tan grande que se le vino a David. Recuerden, los filisteos se fueron a pelear contra Saúl en Jezreel y David se devolvió a Siclag. ¿Estamos? Bueno. Primer libro de Samuel, capítulo 30. ¿Quién lo lee, por favor, si es tan amable? Mucha atención. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 30. David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie había dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David.
Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a esos merodeadores, ¿los podrá alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Hasta ahí. Vamos a masticar estos 8 versículos, vamos a discernirlos, porque si usted los lee sueltos, digámoslo así, no va a entender el texto. Toca leer los capítulos anteriores para darnos cuenta, oído, que la decisión de haber ido a trabajarle al enemigo sin consultar a Dios, enriquecerse a favor del enemigo, comprar carro, casa, beca, trabajándole al enemigo, ¿qué sucedió? Que mientras él estaba deseoso de pelear con Saúl, con sus 600 hombres de a caballo, peleando, parados en la guerra, él no sabía que los amalecitas 3 días antes estaban adentro, quemando la ciudad, llevándose a los niños, a los ancianos, a las mujeres. Por eso qué día les dije, mire, el error de muchos de nosotros, que descuidamos la parte espiritual y nos dedicamos a la parte material. Nos enriquecemos, sí. La Biblia dice que si usted es diligente y trabaja duro, se va a enriquecer, sí. Pero el problema es que ese resultado del trabajo va a ser esparcido en un solo soplo. David en un día perdió todo lo que hizo durante años. Eso es interesantísimo. Ahora, presten atención. Miren el nivel de estrés, de depresión, de ansiedad que tiene los 600 hombres, que dice el versículo, donde dice, a ver, que lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. Los 4. Entonces David, la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar. ¿Alguno de ustedes ha vivido eso en la vida? Que llega un momento que estás en un problema no tan grande que ya no hay lágrimas. Y hay algo que solamente los que han vivido eso pueden decir si es verdad o no. Cuando ya no hay fuerzas para llorar, si usted no está agarrado del Señor, viene el suicidio. Hay de aquellos que tienen un problema inmenso en su vida, que se cayó el negocio, que le mataron los hijos, que se llevaron a sus hijos cautivos, a los ancianos, a las mujeres. Ahí dice, se llevaron a las mujeres, a los pequeños y a los grandes. Los amalecitas. Y si usted logra recordar lo que hemos aprendido, ¿quiénes son los amalecitas? ¿Sí? ¿Recuerdan quiénes son los amalecitas? ¿O no? ¿Recuerdan ustedes el capítulo 17? Vaya y léalo un momentico. Y en el capítulo 17, capítulo 15, sí, versículo 2. Capítulo 15, versículo 2. Mire lo que dice. Léalo a alguien, por favor. Versículo 1 y 2. Amén. 15, 1 y 2. Después Samuel dijo a Saúl:
Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora puedes estar atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Siga el 3, por favor. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. No sé si ustedes recuerdan cuando estudiamos ese texto que hablábamos de los ateos, que hablamos de la diferencia entre matar y asesinar. ¿Recuerdan esas dos palabras hebreas? Dios decidió que los de Amalek tenían que desaparecer. ¿Por qué? Porque en el primer versículo hace referencia a una historia que sucedió casi 400 años atrás, cuando Dios a Israel en el tiempo de Moisés sacó a Israel de Egipto y lo llevaba por el desierto. Cuenta la Biblia que los de Amalek le salieron a pelear a los israelitas, pero por la retaguardia. Los de Amalek, oído, son reconocidos por pelear sin que el otro ejército se le enfrente. Y se le vino por la retaguardia a atacar a los ancianos, a los niños, a las mujeres. En este caso fue lo mismo. Los de Amalek se dieron cuenta que el ejército no estaba, y se fue y se aprovechó y se llevó a la gente de David. ¿Qué fue lo que sucedió? En el capítulo 15, Dios le dijo a Saúl: extermínelos. Saúl no lo hizo. ¿Se acuerdan en qué terminó todo eso? ¿Se acuerdan ustedes que Saúl le dice a Samuel: listo, ya hice el trabajo? Y Samuel le dijo: no, usted no hizo el trabajo completo. Primero, ¿qué son estas vacas, estas ovejas? Ahí las trajimos de ofrenda, y el rey es para sacrificarlo a Jehová. ¿Quién le dijo a usted que Dios acepta eso? Y miren ustedes que esa decisión de Saúl, que no exterminó a Amalek, ahora, años después, David está pagando los platos rotos. Y David anda empecinado en hacerse rico, en una nueva población. David ni siquiera está dentro de su tribu, está dentro de Simeón. Y Dios no le ha dicho que es el Simeón. David era la tierra de Judá. ¿Se van dando cuenta ustedes cómo muchos de nosotros cometemos ese mismo error? Y los que somos hijos de pastores, de siervos de Dios, nos damos cuenta que nuestros padres cometieron sus errores también. Y nuestros padres no hicieron lo que tenían que hacer, porque nosotros también y nuestros hijos van a pagar ciertos errores. Y David no se dedicó a lo que debía hacer. ¿Qué era? Crecer en la tierra donde Dios le dijo que debía crecer. ¿Están conmigo? ¿Me he hecho entender? Este problemononón se le salió de las manos. Imagínense, David con sus 600 hombres presentándose delante del rey Aquis. Aquí estamos, David. Aquí estamos, rey Aquis. Vamos a ir a pelear con Saúl. Y él no sabía que se le estaban entrando a su tierra. Le estaban quemando todo. David en un solo día perdió todo. Nos hace recordar a Job, que perdió todo. Pero miren la diferencia de David a Saúl. David hace lo que hizo Job. Saúl, cuando pierde el reino, no hace lo que hizo Job, sino que recuerdan ustedes que en el capítulo 28 va y consulta una divina cuando la Torá lo prohíbe. La diferencia de David a Saúl es que los dos solucionan las cosas, de manera diferente. ¿Qué decidió David? Lean conmigo, el versículo 4 dice:
que le faltaron las fuerzas para llorar. Y las dos mujeres fueron cautivas, sus dos esposas. Entonces David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Oído, ay Dios mío, danos sabiduría, Señor, háblanos. El ejército de él, 600 guerreros que se habían enriquecido al ver que sus posesiones estaban prendidas en fuego, sus casas, y que sus mujeres, sus hijos y sus padres se habían ido. ¿Qué pasó? Se vinieron en contra de David. ¿Ustedes recuerdan quiénes eran ellos? ¿Sí o no? Váyanse al 22. No, al 22, sí, al 22. Váyanse al capítulo 22. Y el capítulo 22, versículo 2, ¿qué dice, por favor? ¿Qué dice? Amén. Dale, Marle. Estamos leyendo primero de Samuel. Primero de Samuel 22, sí señora. Bueno, desde el primero. Bueno, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Hasta ahí. David venía huyendo. Y David llega a un lugar, la cueva de Adulán, y allá apareció su papá, su mamá y los hermanos. Los hermanos dejaron el ejército de Saúl y se vinieron a trabajar con David. Pero a mí lo que me llama la atención es que no solamente sus hermanos, sino que vinieron 400 personas, más adelante dice que son 400, pero ¿quiénes? Los afligidos, los que están endeudados, los que se hallan en amargura de espíritu. Y David forma un ejército, perdóneme la expresión, con gente que nadie da un peso por ellos, que no valen un centavo. Perdóneme la expresión que estoy utilizando, que es muy colombiana. Prendan las cámaras, por favor, si son tan amables. Nótese lo siguiente. ¿Dónde está Marlecita? ¿Dónde anda Marelvis? Que no la veo. Prenda la cámara, déjense ver, Manuel. Ahora se toma un tinto y ya apagó la cámara. Cuidado, pues, yo también estoy tomando aquí té de jengibre. Bueno. Yo manzanilla. Ah, bueno, bien. Doble verde. Muy bien. Pero prendan las cámaras, déjense ver. Ustedes sí son, ¿no? Horrorositos, dicen por ahí. Ojo. Siervos de Dios, ustedes están siendo formados para ser usados por el Señor. Pero apréndanse esto de memoria y no se les olvide. La misma gente que no servía un peso, que no servían para nada, no valían un peso. La gente que David cogió, formó, les enseñó a pelear, se lo llevaba, violaba la ley para darles de comer. ¿Se acuerdan el texto que leímos anoche? Que el mismo Jesús dijo, pero si David violó la ley, le dio de comer y no murió, y le dio de comer a los que no debían, comiendo los panes de la proposición. David daba su vida por ellos, y ahora ellos lo quieren matar. No se les olvide, hermanos, que eso les va a pasar a ustedes si son siervos de Dios reales. Amén. ¿Y ese trapo qué es, Manuel? Mira el Manuel que puso ahí. Y entonces, mi hermano, ojo, a mí hace unos días alguien muy allegado a mí me dijo, hermano, pero usted no se ha dado cuenta que mucha gente ha entrado a la escuela,
y de repente se ponen bravos y se van de la escuela y no vuelven. Y por ahí me han contado otro y me han dicho, pero nos siguen viendo y entran de vez en cuando. Y como este siervo, cuando le toca pararse en la raya, se para en la raya. Y a veces me he parado en la raya indebidamente porque he sido muy fuerte. Yo también estoy siendo formado en esa parte. Y me he excedido como en la presión, me he excedido en la fuerza, lo acepto. Y hay personas que usted va a enseñar, va a servir, que usted va a dar todo por ellos, que usted va a gastar tiempo, hermano, tiempo y hasta plata en ellos, y usted le va a dar lo mejor. El día en que lo traicionen, el día en que lo abandonen, el día en que ellos crezcan, se formen, se vuelvan fuertes y se vengan contra usted, recuerde la historia de David y recuerde la historia de Jesús. Porque a Jesús también le hicieron lo mismo, lo dejaron abandonado y solo. Y uno de los suyos intentó mandarlo a matar, Judas lo entregó. Entonces no se les olvide. Ser siervo de Dios verdadero significa que el mundo los va a aborrecer. Dice Primera de Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Dice Pablo por allá, es necesario que en el pueblo haya disensiones en la iglesia para saber quiénes son los de la iglesia. Esta es una regla para todos ustedes si llegan a ser verdaderos siervos de Dios. No vayan a creer que estar arrastrando 2,000, 3,000, 5,000 personas eres buen siervo de Dios. No, no es cierto. Ni siquiera Pablo, Pedro, ninguno de ellos arrastró a miles. Venían sí muchos, pero así mismo otros se iban. ¿Por qué? Porque no somos de los que retienen. El trabajo aquí de esta escuela es formarlos a ustedes y que ustedes un día, el día en que digan el Señor, vea, hágale, muévase, forme. Pero ¿cuál es el problema? David, los que ya no eran afligidos, los que ya no eran cobardes, los que aprendieron, los que se enriquecieron con David, van a matarlo. ¿Por qué? Porque David no consultó a Jehová, David no estaba en su terreno, David le estaba trabajando al enemigo. Y le hago un llamado a cualquiera de los presentes que Dios le ha dicho, quiero que me sirvas, quiero que me sigas, y se está metiendo en un terreno que no es el suyo, por ahí no es. Porque ese es el problema con el diablo. ¿Se acuerdan qué le dijo el diablo al Señor? Todo esto te daré. Solo hago una cosa nomás. ¿Cuál? Inclínese. ¿Cuál es el problema? Inclínese. Póstrese. Solamente doble las rodillas que le doy todo lo que usted ve. Y hay gente que dobla sus rodillas y reciben grandeza, hermano. De esas personas que te miran a ti como no tienes carro, como no tienes una casa tal vez, como eres un simple asalariado, vendedor de paletas, porque vendes dulces, te miran mal. Esas personas tienen puesta su confianza en cosas terrenales que se van a perder de un instante a otro. Y ya se dieron cuenta ustedes que ahora David se hace lo que tiene que hacer. Como ahora sí lo vienen a apedrear, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, ¿sí? Y aquí viene la diferencia de el verdadero siervo de Dios a los Saúl, a los Judas.
pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Volvieron a hacerlo del principio, puros amargados. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Subraye esa frase. Póngale letras grandes, porque muchos de nosotros vamos a tener que aprender. David se fortaleció en Jehová su Dios. David no le dijo al pueblo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Democracia, votemos. No. David lo primero que hace es recordar lo que se le había olvidado 2-3 capítulos anteriores, en el 27, ¿recuerdan ustedes? Que en el 27 se le metió en el corazón de que Saúl lo iba a matar. Y David se fortaleció en Jehová y recordó que tenía un Dios grande. Ese fortaleció en Jehová es lo que hablábamos anoche. Cogió el escudo de la fe y lo levantó. Y los dardos de fuego ya no entran. Fortalezcámonos en el Señor. El problema es que muchos de nosotros caminamos con Dios, comenzamos a hacer mal las cosas, mal. Y el día en que viene el castigo y hemos hecho mal las cosas, no decidimos volver a Dios, sino que nos apartamos. Muchos se apartan por la vergüenza. Muchos se apartan porque si tú eras predicador, tú eras siervo de Dios y caíste en adulterio. Tú eras un ministro del evangelio y ahora se descubrió que eras un mentiroso, un ladrón. No sé si ustedes supieron hace 2-3 días, el gobierno de los Estados Unidos demandó a la iglesia mormona porque se descubrió que la iglesia mormona se estaba robando los impuestos, montó 6 empresas fantasmas y la iglesia mormona le decía al gobierno de Estados Unidos que, ojo, si usted da diezmos en Estados Unidos, el gobierno te retribuye a ti, te lo devuelve. No sé si ustedes sabían eso, porque eso se cuenta como, los diezmos y las ofrendas se cuentan como donaciones y el gobierno devuelve eso. Y los mormones decidieron de 100, digámoslo de 100, esconder el 70% de sus entradas y manejarlo a través de empresas fantasmas. Ahora viene una demanda tremenda, la CIA está detrás de todo eso y se les cayó la máscara. Y ahora en Estados Unidos todos están diciendo es una iglesia mentirosos, de ladrones. ¿A dónde vamos? Que hay muchos de nosotros que vivimos en mentira y se nos cae la careta. Y pasa lo de Lot. ¿Recuerdan qué pasó con Lot? Esa es una pregunta que le haré al Señor cuando esté allá. Y le diré por qué Lot, cuando pierde todo, no decide irse a buscar a su tío. No decide irse a buscar al que lo enriqueció, al que le dio todo lo que tenía. Porque recuerdan que Lot era huérfano y su tío lo cogió, se lo llevó. Lot se enriqueció hasta el punto que los pastores de Lot empezaron a pelear con los pastores de Abraham. Entonces se separa Lot de Abraham y Lot escoge lo mejor. ¿Se dieron cuenta que es lo mismo de David? David cometió el mismo error de Lot. Irse dizque a lo mejor según sus ojos, no, me voy a ir para allá, para donde Aquis, y allá me voy a volver rico y voy a pelear y Saúl no me va a matar. Y en un abrir y cerrar de ojos, Lot perdió todo. Sodoma y Gomorra fue destruida, igual que David. Pero ¿por qué Lot coge a sus hijas? Su mujer se volvió sal. ¿Por qué Lot coge a sus hijas y no se va para donde Abraham? Porque le tocaba humillarse, porque le tocaba bajar la cabeza. Eso es lo que hizo David
David se humilla ante Dios y le dice al sacerdote Abiatar, del Ahimelech que mató a Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl había matado a Ahimelech? Y Abiatar, el sacerdote, se salvó. Pero nótese que no se le llama sumo sacerdote a Abiatar, que debería llamársele. No se le llama sumo sacerdote porque todavía no ha sido ungido como sumo sacerdote. Él está huyendo. Y le dice a Abiatar, trae el efod, vístase con las vestiduras sacerdotales y vamos a consultar a Jehová. Ahí está la diferencia del verdadero cristiano, que cuando tiene problemas no anda corriendo para aquí y para allá, sino que se fortalece en Jehová. Ya me emocioné. Se fortalece en Jehová y consulta a Jehová. Amados hermanos, todos ustedes un día van a cometer errores tremendos. Y los que ustedes sacaron adelante y enseñaron se le van a venir encima. Y hasta los van a juzgar y los van a tildar de A, B, C, D y E. No importa. Eso hace parte de la vida cristiana. Eso hace parte del evangelio. Que se te levanten los trabajadores, que se te levanten los de la empresa, que se te levanten los amigos, los familiares. Eso hace parte del evangelio. Pero no vayas a hacerlo de Lot. No vayas a hacerlo de Judas. ¿Por qué Judas, en lugar de arrepentirse y tener un arrepentimiento para vida, tuvo un arrepentimiento para muerte y terminó ahorcándose? No vayan a cometer los errores de Saúl, que recuerdan que hemos leído Saúl error tras error, tras error, tras error. Aquí la enseñanza de hoy es: vuelva a Jehová, fortalezcas en Él. Hermano David, Cuénteme, Ramoncho. eso es ego, eso se llama arrogancia. Cuando uno es Sí, arrogante señor. y tiene mucho ego, uno no quiere doblar la cabeza y pedir perdón de verdad y saber reconocer, tener los pantalones de volver otra vez al lugar y decir que se equivocó. Eso es meramente eso. Sí, señor. Tiene usted toda la razón. La egolatría, la soberbia. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Se gastó toda la herencia del papá. Bueno, yo siempre me he preguntado, ¿cómo así que herencia si el papá no se había muerto? ¿Por qué le tiene que dar herencia? Yo no sé, un hijo me llega a mí a decir, deme la herencia, y yo le digo, no, espere que me muera. Y por eso muchos terminan matando al papá, ¿no? Así hay hijos que terminan matando al papá y a la mamá por quejarse con la casa. Triste aquí en la costa que muchos mandan al papá y a la mamá al ancianato ya viejitos y se quedan con la casa y no vuelven a ver al papá y la mamá. Pero el hijo pródigo le dijo al papá, deme lo mío, que me voy. Y se gastó todo. Y cuando él está en el momento más duro de su vida, que ya iba a comer de los alimentos de los cerdos, porque tenía mucha hambre, él entra en sí y dice, en la casa de mi papá los criados comen mejor que yo. Y nótese la palabra que él usa, voy a decirle a mi papá que me perdone, pero voy a portarme como un trabajador. El hijo pródigo, cuando se devuelve, no viene exigiendo el lugar suyo, ni lo que me toca, y es que yo soy su hijo. No, él viene a decirle, padre, voy a trabajarle ahora a usted. Ya que el padre tomó otra decisión y volvió y le restauró todos sus derechos, fue otra cosa. Pero el corazón del hijo pródigo no fue vanaglorioso, prepotente, sino que llegó bajadita la cabeza. Así fue David. Pues Dari.
¿existe algún pecado por el que el cristiano esté luchando años y no se pueda alejar de él, y sin embargo Dios lo perdona? Bueno, aquí es donde vamos a hablar de un tema muy difícil que se llama la misericordia sobrepasa la justicia. Eso está en Santiago. Edelmira, ¿dónde es que está? Ayer estábamos estudiando ese texto con Edelmira. La misericordia de Dios sobrepasa la justicia de Dios. Aquí hay personas... Yo estaba hablando sola y tenía el micrófono apagado. ¿Santiago qué? 2:13. Léelo, por favor, si eres tan amable. 13 que no lo he buscado. Santiago capítulo 2, versículo 13. Mucha atención. La respuesta de la hermana Luz Dari, sí. Hay cristianos que tienen algo guardado por ahí y no han podido con él. ¿Qué dice Santiago 2:13? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y subrayen esta parte: y la misericordia triunfa sobre el juicio. Para responderle a la hermana Luz Dari, recordemos que el pecado vive dentro de nosotros, mora en la carne. Así que usted va a tener que pelear contra el pecado hasta el día en que venga Jesús. Pero hay pecados que el cristiano ha logrado ya a través del Espíritu Santo dominar. Yo me imagino que aquí ninguno fornica, adultera, es homicida. ¿Me hago entender? Esos pecados, la palabra nos enseña que nosotros ya no practicamos nada de eso. Pero sí hay ciertas cositas minúsculas, pequeñas aparentemente, que la Biblia nos muestra que son como las zorras pequeñas. ¿Han leído ese texto? ¿La de las zorras o no? ¿Cuántos han leído ese texto? Vámonos para Cantares capítulo 2, versículo 15. Luz Dari, léelo para que lo podamos entender. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice? ¿Me puede esperar un momentico por ti? Ya yo lo leo. Fresca, no te afanes, ya yo lo leo. Cazando las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque las viñas están en cierne, o sea, ya están maduras. Présteme atención. David, me repite la cita, disculpe. Cantar de los Cantares 2.15. Las zorras pequeñas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia a una zorra grande? La zorra grande, pues se levanta en sus patas y se come las uvas. No sé si ustedes saben que las uvas las uvas no se dejan a más de 2 metros para que den buena uva. Como la vid es una enredadera, puede subir 30 metros de altura, eso te trepa hasta donde sea. Y los que tienen viñeros no lo dejan muy alto, pues para poder agarrarlo. Y una zorra puede saltar y coger el sarmiento, el grupo de uvas, y comérselo. Aunque le hace daño al fruto, no le hace daño a la mata. El problema con las zorras pequeñas es que la zorra pequeña no se dedica a comer el fruto, sino que empieza a escarbar, a jugar con la mata y daña las raíces. Entonces ahí viene la respuesta. Hay errores, hay pecados que parecen minúsculos, pero son pecados que te alejan horriblemente del Señor. Uno, la pornografía. El problema con la pornografía es que la pornografía es tan fácil. Está a un clic, ya te doy la palabra, Luz Dari.
La pornografía es tan fácil, está a un clic. Y como ahora tú abres cualquier red social y enseguida aparecen mujeres desnudas, propagandas pornográficas, todas las películas hoy tienen desnudos, sexos, tú estás siendo bombardeado. Y viene ese sentimiento de, pues veamos un poquito de pornografía. Y la persona no entiende que ese es un veneno tan grande. Mire, lo que voy a decir no me lo inventé. Esto lo dicen los que saben del tema. Todos aquellos, asesinos seriales, psicópatas, violadores, todos iniciaron con pornografía cuando eran niños. Y ese es un sentimiento que te atrae, te envuelve. Y los jóvenes de hoy son contentos y alegres hablando de actrices pornos. Y dicen, no, yo veo toda una noche, 2 días, 3 días pornografía derecho. No ven más películas. Ahora, ¿qué dicen los científicos? La pornografía es más adictiva que la misma cocaína. Te atrapa y no te suelta. Y ves un video, ves 2, ¿y en qué termina? En masturbación. Entonces la persona, imagínate, ha visto pornografía, terminó masturbándose. ¿Usted cree que le va a dar ganas de orarle a Dios y leer la palabra? No, jamás. Y cada vez el Espíritu Santo se va apagando. Luz Dari, levantaste la mano, ¿qué quieres decir? Luz Darita, Luz Dari, ¿se me fue? ¿Sí me escuchan? No, estaba peleando con ese micrófono que no se me deja, se me esconde. Agárrelo. No, o sea, sí, ese está contemplado como un pecado, la pornografía. Hace parte de la fornicación, claro. Ya. Es más, dice la Biblia que el que fornica peca 2 veces, porque peca contra Dios y contra su propio cuerpo. Mire, para terminar esto, las personas que tienen problemas de próstata, en casi el 70-80% se masturbaban o tenían mucho sexo en su juventud. Siga. Bueno, ¿cómo le digo yo? Judas se ahorcó porque traicionó a Jesús, ¿verdad? Sí. Pero si él se fuera arrepentido, el Señor lo fuera perdonado. Bueno, ¿sí? vamos a pero mirar. Pero se sentía con un pecado muy grande, que no fue capaz como de decir de creer que sí lo iba a perdonar, pero pienso yo, ¿no? Vamos a mirar 2 Corintios 7:10. Esto hace parte de lo que pasó con David y gracias por participar. Le pido por favor participe. Venga, le digo una cosa, es que de pronto, yo no sé si a mis hermanos les habrá pasado, ¿no? Pero yo por lo menos pienso que cuando he cometido un pecado, o sea, pecado chiquito, no grande, ¿no? Bueno, pecados chiquitos ni grandes hay, los pecados yo pienso que son iguales. Yo por lo menos pienso que si una persona se roba con intención, 1,000 pesos, pues queda como tan ladrón como el que se roba una millonada. Ajá, sí. Porque dice no robar, y no robar es no robar nada. Ajá. Ni 50 pesos, pídalos. Bueno, pero si se lo robó ya quedó como ladrón. Pero bueno, yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero yo por lo menos cuando cometo algo que pienso que es pecado, siento como mucha vergüenza irme a arrodillar delante de Dios. ¿Sí? Entonces yo digo, uy, Dios mío, pero ¿cómo le voy a decir yo que hice eso otra vez? Y otra vez, no, pero ¿qué? Y entonces yo pienso que lo mismo le pudo pasar a Judas. Le dio pena. Permítame leer esto y vamos a entenderlo.
que es precisamente lo que le pasó a David, y la diferencia entre David y Saúl estuvo en la clase de arrepentimiento. Segunda carta de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. ¿Quién lo lee, por favor? Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Amén. Dale. Segunda Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hasta ahí. La tristeza que Dios da produce un arrepentimiento, ¿para qué? Salvación. En cambio, la tristeza del mundo produce un arrepentimiento, ¿para qué? Para muerte. Pedro negó a Jesús. Judas traicionó a Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Pedro y Judas sienten arrepentimiento, pero el arrepentimiento de Pedro, ¿en qué termina? En que la próxima vez que le toca hablar, sale y se para sin miedo ni siquiera a la muerte a hablar de Jesús. En cambio, el arrepentimiento no lo entendí ahí. El arrepentimiento de Dios termina en vida. Pedro, cuando le preguntaron, ¿tú eres cristiano? ¿Tú estabas con Jesús? Pedro, no, yo a ese ni lo conozco. ¿Quién dijo? Lo negó. Pero el arrepentimiento de ver a su Mesías morir, de verlo resucitado después, cuando a Pedro le vuelven a preguntar tiempo después, ya Pedro no le da miedo. Ahora Pedro se para ante 3,000 y predica. Y después se paró ante 5,000 y predicó. Y un día lo cogieron los fariseos y le dijeron, le prohibimos, lo vamos a matar. Y a él no le importó. Ese es un arrepentimiento que produjo ¿qué? Vida, produjo un cambio excelente. Pero el arrepentimiento de Judas, que usted se va y se da cuenta, Judas se arrepintió, sí, pero el arrepentimiento de Judas no proviene de Dios porque no da salvación. El arrepentimiento de Judas es una tristeza del mundo que termina él ahorcándose, muerto. El arrepentimiento de Lot no es un arrepentimiento de vida, terminó en una maldición, sus hijas violándolo a él. El arrepentimiento de Saúl no es un arrepentimiento de vida, termina intentando matar al que va a ser el rey, y que Saúl lo acepta después que es el ungido de Jehová, le dice a David, que yo sé que vas a ser rey, y termina yendo donde una divina. Imagínense. En cambio el arrepentimiento, ya va, el arrepentimiento... Si después de ir donde la divina se fuera arrepentido, se fuera salva. A ver, si tiene un arrepentimiento de Dios se salva, pero no se le olvide que la Biblia dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Nótese a Sansón. Dice la Biblia que cuando Dalila le corta el cabello a Sansón, Sansón dice, me levantaré como siempre y voy a acabar esto porque Dios está conmigo. Pero el texto dice, y Sansón no sabía que el Espíritu de Dios lo había abandonado. Y Sansón cae en desgracia. Pero pasado el tiempo, el cabello le crece y Sansón se arrepiente para salvación y termina matando a más filisteos que en toda su vida. ¿Se da cuenta? Lo mismo con David. David tiene un arrepentimiento. Pero el arrepentimiento de David, ¿en qué termina?
en vida. David llora y llora hasta que no hubo lágrimas, hermano. Con ese nudo en la garganta. Y los amiguitos, te vamos a matar. ¿Y qué sucede? Mañana vamos a ver qué sucede. Porque todavía al texto le falta bastante por estudiar. Mire todo lo que falta. Mañana vamos a seguir hablando de este tema. Pero hoy el Señor nos enseña, oído, cuando aquellos que tú formaste, enseñaste, que tú diste por ellos, o sea, tú fuiste instrumento, se vengan en contra de ti, tranquilo, eso hace parte de todo. Eso le pasó a Jesús también. Los que él sanó, liberó, sacó demonios, después estaban gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Los que alimentó. Otra cosa, ya se dieron cuenta el error de trabajarle al enemigo, ¿no? El error de pasar años en una tierra donde no es la que Dios te llamó. Y le hago un llamado a los que tienen ministerio y no quieren ejercer el ministerio porque tienen miedo a. Le hago un llamado a aquellas personas que están dejando su vida en manos de otros, gastándose el tiempo en el mundo, andando con Dalilas. Ay, cuidado, Sansones, te van a sacar los ojos. Volvamos otra vez a ese arrepentimiento. Y muchos de ustedes hoy, vámonos de rodillas. Digámosle, Señor, no quiero más. Pero ¿cuál es el problema? No quiero más y me pongo a ver pornografía más tarde otra vez. Y entonces, ¿a qué jugamos? ¿Ah? Hasta 70 veces 7 dirán. Ella también, abusando de la misericordia. No, es bueno. Y él, mire, le voy a ser sincero, y el Señor los perdonará 70 veces 7 en un día, dice, ¿no? En un día. Hágale. ¿Sabe cuál es el problema? Que pecar, rezar no empata, eso es católico, eso no es cierto. Pero el problema de embarrarla e ir a Dios y que te perdone, embarrarla e ir a Dios que te perdone, se te vuelve costumbre y el corazón se va endureciendo. Como Faraón. O sea, se va haciendo conchudo. Sí. Faraón, un castigo, dígale a Dios que nos quite la plaga. Se la quitaba y después decía, no, ahora no los dejo ir. Y por eso es que cada vez peor. ¿Y cuándo los dejó ir? Cuando le mató el hijo. Cuando le mató los primogénitos, ahí sí lo dejó ir. Y aún así los dejó ir y volvió a perseguirlos. El problema que también yo veo ahí es que, ¿qué tal que se le vayan las luces y el día que cometió el pecado no le dé tiempo a arrepentirse, sino que se murió? ¿Cómo le queda lo? Ese es el problema de la gracia. Como estamos en la gracia y las misericordias de Dios son nuevas todos los días, entonces nos acostumbramos a vivir pecando y a vivir arrepintiéndonos, y llegó un día donde la muerte te cogió y venga. Hay un texto, mañana vamos a seguir hablando, pero voy a terminar con esto. Hay un texto que dice que hay unos que los pecados se les hacen latentes. Eso se lo dijo Pablo a Timoteo. No impongan las manos a la ligera. ¿Por qué? Porque hay pecados que hay personas que se le hacen visibles. Pero hay otros que no. Porque Dios está esperando a que se arrepientan. ¿Cuál es el problema? Que es preferible que el pecado se haga visible y Dios me castigue a que dé la larga y nunca me castigue. Jimmy Swaggart, que fue un predicador famoso que cayó en pecado y apareció en televisión y en las revistas de Estados Unidos, y el titular era El hombre usado por Dios con la mujer más usada por los hombres. Y lo tomaron fotos saliendo de un hotel con la prostituta más famosa de Estados Unidos. Y el tipo cayó en desgracia, su ministerio se fue para el piso. Pero se arrepintió y volvió a comenzar, y ahí sigue. Por ahí predica de vez en cuando, ya no con la misma gloria de antes, pero sigue. ¿Cuál es el problema? Que Dios le hizo latente el pecado para que se arrepintiera y se devolviera.
El problema es que hay pastores, hay siervos de Dios que llevan 20 años con la amante y nadie se da cuenta. Y ellos dicen y piensan que van para el cielo. Dígamelo, Dari. Es que, bueno, yo conozco a un pastor que se enamoró de una sierva, dejó a su esposa y se fue. Ay, Dios mío. Tuvieron un hijo y se murió. Se devolvió él y se arregló con la esposa. Pero como en la iglesia lo suspendieron porque no era bueno, y por causa de eso la iglesia pues se acabó. Entonces lo suspendieron y dijeron que él no podía seguir en el ministerio, entonces él levantó su propia iglesia. ¿Eso está bien? Pues claro, es que el llamamiento y los dones son irrevocables. Es que yo les soy sincero. Mire, hay pastores que uno se les quita el sombrero. Mire, yo conozco ahí en Santa Marta una iglesia muy famosa que me le quito el sombrero. O sea, usted ve la vida de ellos, hermano, préndale velitas porque son santos, son derechitos. Excelente. Pero también hay pastores que han tenido una vida y luchan, pelean, se meten con Dios, Dios los levanta, se caen, se levantan. ¿Sí me hago entender? Esos pastores que son íntegros, a esos póngalos a pastorear familias, enseñan a caminar la familia en integridad. Pero esos pastores que cayeron, se levantaron, póngalos a trabajar con gente pecadora que les va a enseñar a levantarse del pecado. Es que en la vida del Señor debe haber de todo. Debe haber un homicida como Pablo arrepentido que le va a enseñar a los homicidas que Dios los puede perdonar. Pero que un ministro caiga en desgracia y nosotros caerle encima no se puede. Nosotros debemos ayudarle también. Ahora tiene una iglesia muy próspera y bueno, ese es el Dios que conocemos. El Dios que conocemos coge a los pecadores, los convierte, ¿sí? Ese es el Dios que conocemos. Ahora, pero entonces en las demás iglesias no lo quieren a él porque dice que él no cumplió con el castigo que le impusieron. No, lo que pasa es que no conocen la misericordia de Dios. Si yo veo que esa persona da fruto, se levantó, se devolvió a su mujer. Mire, hay que quitarse el sombrero a la mujer, lo perdonó y lo recibió. ¡Ja! Sí. Esa mujer tiene autoridad moral y espiritual para hablar de familias. Ese pastor puede enseñar a restaurar hogares destruidos. ¿Me hago entender? Los otros pastores que se han portado bien pueden enseñar a vivir en santidad toda su vida. Y es que hay gente que ha caminado muy bien, pero es que en la viña del Señor, recuerde, la iglesia cristiana es un centro de rehabilitación. Aquí hay una tracamandada de gente que no servía para nada y Dios los levantó nuevamente. Dígame, Luz Dari. Pues le digo personalmente que a mí me daba miedo ir a esa iglesia, a pesar de que él es amigo mío y es muy, ¿cómo le digo? Me daba miedo. Yo decía, esa iglesia está en pecado. Pensaba yo, ¿no? Pensaba. Pero sí, me pongo a pensar que sí, de verdad, pues las personas tienen derecho a caer, pero a levantarse también, no bueno, a quedarse allá. Derecho a caer no tiene, pero derecho a levantarse no, perdón, puede caer, porque fue un momento de debilidad, de que, bueno, no se supo a qué horas, pero sí también tienen derecho a levantarse. Mire David cayó. David le fue a trabajar, el enemigo violó la Torá. David es digno de muerte. Y cuando David vuelve a consultar a Jehová, usted no ve que Jehová le dice así, se da cuenta, es que usted mira lo que hizo. No le dijo nada del pasado. Él le dice, voy a pelear contra los amalecitas, y Dios le dice, sí, vaya, le voy a dar la victoria. El problema de hoy es que no conocemos la palabra misericordia. Somos tan perfectos que si alguien cae, no tenemos misericordia.
Gálatas 6, para terminar. Gálatas 6, versículo 1, creo. Muchas iglesias no conocen estos textos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a sí mismo, no sea que tú también seas tentados, sobrellevar los unos las cargas de los otros, y así se cumple la ley de Cristo. Volvamos otra vez a ese arrepentimiento que da vida. David hoy tuvo un arrepentimiento para vida. Mire, aquí hay una revelación, póngale cuidado. Si David sigue trabajando con Aquis, sirviéndole a los filisteos, jamás David hubiera sido rey de Judá, de Israel. Si hubiese seguido enriqueciéndose allá. ¿Y Dios qué tiene que hacer? Acabar con todo para que David se devuelva donde tiene que devolverse. Manuel, ¿qué dice? No, para corroborar con lo que se está hablando de la misericordia, cuando el Señor Jesucristo llamó a Mateo, allá en el capítulo 9, versículo 13, que le dijo: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Eso está en Mateo qué? Mateo 9:13. Mateo 9:13. Bueno, ese versículo, súmenselo a Oseas capítulo 6. Váyanse a Oseas, ahí ya les voy a decir el texto exacto. Oseas 6:4, si no estoy mal. Déjenme buscarlo bien. Oseas capítulo 6, versículo 6. Mateo, ¿qué me dijo? 9:13. 9:13. Vamos a relacionarlo con Oseas 6:6. Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. David se fortaleció en Jehová porque David conoce el Dios que tiene. La gente no viene a Dios porque le han predicado un Dios mentiroso. ¿Cuál? Un Dios falso. Le han predicado un Dios que usted tiene que dejar de portarse mal para que venga a Él. Y el verdadero... Perdón, David, la cita de Oseas. Oseas capítulo 6, versículo 6. Y le han predicado a muchas personas que están en pecado, que usted debe dejar de pecar para buscar a Dios. Y la Biblia enseña que no. Venga con todo su pecado, que Dios lo va a limpiar y lo va a transformar. Ese es el que conoce realmente al Dios verdadero. Y a todos les digo, mis hermanos, si están cometiendo algún error en Cristo, vengan. Vengan de rodillas. Dígale: Señor, ya son las 6:13 y nos pasamos. Más de uno tenemos. Bueno, hay que ir a trabajar. Yo no puedo trabajar porque estoy enfermito, pero bueno. Mis amados hermanos, cerremos aquí. Y recordemos el Dios que tenemos. El Dios que es misericordioso, pero también es un Dios serio, que aborrece el pecado. Vengamos a Él para que Él nos limpie. Mire, este tema es tan extenso que podríamos seguir hablando. Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un espíritu recto, un corazón limpio. Bueno, dejémoslo hasta aquí. Nos vemos en la noche, seguiremos estudiando. Los que están en Facebook, Dios les bendiga.